Les pido que pongan en silencio sus micrófonos. Bueno, vamos a comenzar este 25 de octubre un nuevo coloquio con una serie de invitados que van a abordar la problemática que venimos tratando de pensar y de aportarle a la discusión latinoamericana, que es la relación entre inteligencia artificial y su impacto en la sociedad. Hoy tenemos la suerte de encontrarnos en YouTube con numerosos materiales valiosos sobre aplicaciones, sobre avances, sobre aspectos económicos, tecnológicos de la inteligencia artificial que nos nutren y nos forman. Sin embargo, la reflexión politológica, sociológica sobre el impacto de la inteligencia artificial en las sociedades está un poquito más retrasada y creo que algunos libros que han salido, como el de Harari y nuestros humildes aportes y otros, podrán ser un material fundamental para los estudiantes, hacedores de políticas públicas, activistas, sobre lo que se viene y cómo tratar de entenderlo para usarlo, defendernos, aprovecharlo y todos los signos de alarma que podamos tener sobre los cambios sociales que estas nuevas tecnologías van a impactar en el mundo entero. Así que vamos a comenzar, como siempre, estamos en 1 hora y media, 2 horas de intercambio libre con nuestros invitados que ya inmediatamente pasaremos a escuchar. Hoy vamos a empezar en primera oportunidad con Jonas Loven, que es sueco, ha sido diplomático, embajador y está recientemente retirado. Después de 33 años de carrera, tanto en distintos lugares como Bogotá, Washington, Bruselas, Roma, La Habana y Bagdad, nada menos, entre otros. Es economista de formación y actualmente ejerce la función de consultoría. Así que, Jonas, bienvenido a este ciclo, gracias por participar nuevamente en una mesa de FUDEPA de nuestra fundación y nos gustaría mucho escucharte si querés empezar. eh, ¿Cómo ves esto de la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad y en la política? Y luego vamos a ir con el doctor Quesada. Okay. Muchísimas gracias, José María. Buenas tardes a todos. Es un placer, es un honor de participar en esta mesa redonda. Yo tengo unas hojas de presentación, no sé cómo. Sí, cómo no. Fíjate que tienes la posibilidad de ser compartido ahí abajo. A ver si puedes ver. Está inactivado, dice. Está inactivado. A ver ahora, por favor. Ahora, sí. Ahí me dice que está activado. Ahí está abriendo. Perfecto, Jonas. Estamos viendo en este momento una pantalla. Por ahora no estamos viendo nada. Ahora se Ahí sí, ve. ahí sí, ahí sí. Ok, perfecto, Ahí está. perfecto. Ok, bueno, repito, es un honor y creo que soy el único europeo en esta mesa, entonces yo pensaba que a lo mejor lo que yo podría añadir era la perspectiva de esta acá. Estoy ahora en Estocolmo, en Suecia. También yo quiero empezar con unas citas del historiador israelí Yuval Noah Harari, que imagino que varios de ustedes ya han leído. Ha escrito mucho y con mucha sabiduría sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahora, él dice que contamos ahora con la tecnología de la información más sofisticada de la historia. Y al mismo tiempo estamos perdiendo la capacidad de hablar entre nosotros. Él se refiere a la política, a la conversación como la política.
y él llama la atención de que la alteración y la manipulación que se hace posible con la introducción de la inteligencia artificial. Es decir, sabemos ya, tenemos la experiencia del Internet y de los medios sociales que han cambiado el contexto, el debate político completamente, pero con la inteligencia artificial se toma otro paso. Cuando los robots ya no solo compilan datos, sino formulan textos, hacen imágenes y toman decisiones. Y es ahí cuando los robots toman sus propias decisiones que hay el riesgo que podemos perder el control. Ahora están en una campaña electoral en Estados Unidos. Faltan 10 días para la elección. Y ahí las mayores empresas del Internet, Google, Microsoft, otras, han tomado medidas voluntarias para reducir los riesgos de manipulación política. Pero imagino que no tomaron las mismas medidas en las campañas electorales que tuvieron en Argentina o en la India o en otros lugares. Harari compara el peligro o la amenaza de la inteligencia social, la inteligencia artificial como una amenaza a la medida como la amenaza nuclear o la amenaza del cambio climático. Y también dice que sabemos que son cosas que nos ponen en peligro, sabemos que no podemos controlarlas y sin embargo seguimos produciéndolos. Y él lo toma como un signo de un poco la una autodestructividad de la humanidad. Entonces lo toma como bastante pesimismo. Lo que propone él propone para reducir el riesgo de manipulación en los debates políticos es prohibir las personas falsas. Es una medida, pero eso sería una medida significativa. Pero para tomar o para regular la inteligencia artificial se necesita un ámbito internacional. Y es lo que falta, ¿no? en estos momentos, en estos tiempos que estamos viviendo. Vivimos en una coyuntura donde el multilateralismo está muy debilitado. Muchos de los procesos están paralizados, el proceso de comercio exterior paralizado, el desarme paralizado también. En cambio es más bien desconfianza, competencia y rivalidad que dominan el ámbito multilateral hoy en día. Donde ha habido un intento bastante serio para reglamentar el uso, el desarrollo de la inteligencia artificial es la Unión Europea. Y la Unión Europea tiene credibilidad y tiene experiencia. Aquí les muestro solamente unos puntos sobre la regulación del Internet en la Unión Europea. Y si uno lo compara con ahí en estos campos, por ejemplo, Estados Unidos tiene casi nula.
Y en cambio, ha sido la Unión Europea que como ha salido como el líder mundial o el pionero mundial para intentar de poner unas reglas de juego. Y la Unión Europea sí tiene peso y es un mercado que tiene como la masa crítica para imponer reglas y que se respetan, que se escuchan. Y tiene también dientes, como dicen los americanos. Han impuesto multas cuando se han violado las reglas. Por ejemplo, y multas muy grandes, las más grandes que ha habido en estos ámbitos, como Google, le multaron 4.500 millones de euros por violencia, por anticompetencia en el mercado. Facebook tuvo una multa mayor por falta de privacidad y protección de datos, por ejemplo. Así que hay una cierta experiencia y credibilidad en el intento de la Unión Europea. Y este año, en marzo, se adoptó, después de un debate alargado y difícil, una negociación muy entre los países y entre los partidos en el Parlamento Europeo, pero se adoptó en marzo este reglamento y ahora está entrando en vigor. Empezó en agosto, pero entra en vigor poco a poco. Lo básico es una clasificación de niveles de riesgo del uso de la inteligencia artificial. Y el primero es riesgo inaceptable, que sencillamente es prohibido. Por ejemplo, el uso de una puntuación social, por ejemplo, un uso basado en datos de preferencia sexual o de raza, es otro ejemplo. Y luego hay poco a poco alto riesgo, riesgo limitado, riesgo mínimo. Y luego cómo funciona la Unión Europea. Aunque los reglamentos se hacen a nivel europeo, la ejecución y la vigilancia es nacional. Entonces corresponde a cada país de supervisar y hacer sí que se cumplen estos reglamentos. Y también en Suecia hemos, además de nominar una agencia para supervisar el reglamento europeo, hemos adoptado una estrategia nacional. Y a nivel nacional ha sido más bien el enfoque ha sido más bien promoción del uso y de la investigación sobre la inteligencia artificial. Es decir, que nosotros tenemos una industria bastante grande de Internet y tenemos en general una industria de alta tecnología, y para preservar o mejorar la competitividad de la industria, el gobierno quiere fomentar el uso y la innovación en estos campos, siempre manteniendo los marcos éticos y legales, por supuesto. Y quieren que también el sector público esté en la vanguardia del desarrollo. Cooperación internacional, se apuesta en la cooperación internacional por lo que hay. Como tenemos
siendo un país pequeño con una tradición fuerte en el multilateralismo, queremos participar en los foros que hay. Sí, lo que sí, una cosa que no se regula a nivel europeo, un sector muy importante es el sector militar. Eso es una competencia nacional y ahí no hay ninguna regulación. Y es tal vez el sector donde más se habla ahora del peligro y sí, del peligro o la amenaza que constituye la inteligencia artificial. Y también las cuestiones éticas que se ponen cuando las armas o los robots toman las decisiones. Pues estamos viendo, ahora hemos hablado de los conflictos que hay ahora, las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente, y estamos viendo ya el uso de la inteligencia artificial en los campos de batalla y con consecuencias muy, muy graves. Yo me paro aquí. Muchas gracias y espero que les haya elucidado un poco del contexto europeo sobre este tema tan importante. Muy bien, gracias John. Ahora continuamos, cuando terminemos todos, te podremos hacer preguntas para profundizar. Cierra tu exposición, tu placa, y volvamos a la pantalla principal y vamos entonces a darle la palabra que nos acompaña, tenemos el orgullo que nos acompañe el doctor Luis de Quesada, de la hermosa Costa Rica, que he tenido el placer de conocer y que admiro tanto, y es especialista en conducta de consumidores y de electores. Gracias, doctor, por acompañarnos y lo escuchamos. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Hey, good termina, señor Loven. Hoy boa tarde, Robson. Y buenas tardes a todos los presentes. Quiero manifestar la gratitud por la oportunidad que me dan. Máxime que es un tema bastante contradictorio, ya que muchos de los riesgos y las implicaciones que la inteligencia artificial tiene para la ciencia política, para las ciencias sociales y cualquier tema en general, no es nuevo. Básicamente, si somos un poco más estrictos, antes de hablar del deepfake, se llamaba shallow fakes. El shallow fakes serían los antecedentes de lo que se llaman hoy día los deepfakes. Y básicamente los shallow fakes eran imágenes y fotografías, videos que se manipulaban. Entonces, muchas veces se hacían de forma cómica y los niveles de errores permitían determinar qué era cierto y qué era falso. Pero con la tecnología se ha ido mejorando todo ese tipo de cosas y ahí es donde entramos en los riesgos que nos enfrentamos no solo en la ciencia política y en la ciencia social, sino también en la economía, en el comercio y en general. Bueno, por razones de tiempo voy a ser un poco más conciso y cualquier cosa ampliamos después. En el caso de los deepfakes, básicamente tenemos dos situaciones. Una clave se llama algoritmos, pero los algoritmos no son nuevos. Los tenemos en Internet e incluso en los celulares. Depende de lo que uno busque en Google o en cualquier buscador, depende de lo que uno hable por teléfono. Los algoritmos están procesando la información que uno genera y luego ellos se encargan de hacerle llegar a uno información relacionada con lo que uno estaba hablando o lo que uno estaba buscando. En un inicio se ve como algo positivo porque facilita la búsqueda o informarse de un tema que a uno le gusta. Pero lamentablemente, y ahí viene un poco lo que mencionaba el señor Loven,
lo ven, es que lamentablemente mucha de esa información se captura, pero para venderla en el mercado negro a diferentes usuarios con diferentes propósitos. Volviendo a los riesgos que tiene, bueno, lo que antes se llamaba el shallow fake y ahora que se llama el deep fake, que básicamente se lo traduce como suplantar identidades. Básicamente tenemos diferentes ejemplos. En el 2008 hubo un video ahí muy polémico con Obama y un señor Peel. Luego otro video donde un periodista con una becaria fue alterado el sonido y la velocidad de la conversación y convirtió una entrevista en una escena de agresión casi sexual o una agresión física verbal, que lamentablemente lo que se demoró en aclarar que eso era falso, dañó la carrera del periodista. Hay un website que se llama This Person Does Not Exist, que básicamente ellos están publicando constantemente ejemplos de personas que no existen o situaciones que no existen porque fueron alteradas por este tipo de programas. Estos programas básicamente son conocidos como Machine Learning y básicamente estos algoritmos y todas estas herramientas han generado la necesidad de dos tipos de modelos, el modelo G y el modelo D. El modelo G es el que se encarga de crear toda esa manipulación, toda esa modificación, no solo de imagen, como por ejemplo sustituir un rostro, o incluso toman una foto y le hacen animación tridimensional. Cuando se trata de obras que están en el Louvre o cualquier obra famosa y las van alternando y les dan vida, porque literalmente parecen personas, pues se ve como muy gracioso, muy creativo, qué barbaridad, cómo está la tecnología. Pero recordémonos que hace poco hicieron un video donde se ve a está Kamala Harris y Donald Trump de la mano caminando por la orilla de una costa californiana en un atardecer. Donald Trump con su traje y con el pantalón recogido, con los zapatos en la mano, y se ven muy tórtolos, ahí muy enamorados. Sí, resulta que todo el mundo sabe que eso es falso. Pero el deepfake y todo este tipo de suplantaciones no solo se presta a ese tipo de bromas, sino también, por ejemplo, entre los peligros que tenemos es, por ejemplo, tergiversar de forma convincente una situación que no existe. O hacer fraudes en línea. De hecho, aquí hay un programa que se llama, un verificador que se llama KYC o Know Your Customer, que básicamente los bancos utilizan y cuesta $60 millones al año para usarlo este programa, porque estos verificadores son para evitar que haya fraudes bancarios, que llegue una persona y dice, hey, yo soy Luis de Quesada y vengo a retirar tanto dinero, y resulta que la imagen o la huella o cualquier otra cosa o la voz la pueden reemplazar y sacar el dinero, la transferencia, y para cuando se dan cuenta y buscan el origen, ya la cuenta se desapareció. Entonces ya los bancos también tienen ese problema, no solo nosotros en la política o en la parte privada. Por ejemplo, la desinformación es como la regla general del deepfake, porque ¿para qué alterar una imagen o un vídeo? Simplemente para crear desinformación, para generar engaños, o una cosa que es lamentable, pero que aunque no es muy frecuente, se puede dar, y es lo que se conoce como porno de venganza. Entonces inventan una escena, digamos, pueden tomar de una película porno o algo similar, sustituyen las imágenes de la persona que quieren afectar ya sea con el que está en la película o con un tercero con el que lo quieren vincular, y proyectan eso y todo el mundo se cree que fue un espionaje excelente donde sorprendieron a la persona 1 con la persona 2 en una situación porno. También se usa para extorsión. Lo anterior, una vez se le llama a la persona y le dice, mire, tengo un video sobre usted en tal lugar, así de ese, y entonces la persona se queda, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y le manda un video y usualmente la persona se asusta, sobre todo dependiendo de sus antecedentes,
y se expone a una extorsión, un chantaje o peor aún, el daño político. Porque mandar una voz de un candidato en campaña motivando a sus seguidores a apoyarlo no tiene problema. Pero cambiar la voz, porque con esta voz que yo les estoy hablando, con estos programas sencillamente se escucha con la voz de X, Y o Z candidato idéntico a como ellos hablan. Y claro, los ponen a decir cosas que nunca dijeron y ahí lamentablemente daña al político. Les comentaba de estos modelos G y D, el de generación y discriminación, porque así como se crean, así hay programas o algoritmos que se encargan de buscar esos errores en los cuales se dan cuenta que el documento, que la imagen, que el vídeo o el audio es falso. Bueno, el audio es más difícil, pero les voy a contar. ¿Cómo detectar algunas pistas que se utilizan para detectar los deepfakes? Por ejemplo, incongruencias en la piel. Entonces la persona tiene un color y en la mano tiene otro y así sucesivamente. Sombras en los ojos, y no necesariamente porque la persona sufra de ojeras, sino porque hay unos contrastes a la hora de la suplantación y genera sombras en los ojos. Errores en los brillos de los lentes. Por ejemplo, si a la compañera Nancy, a la hora de suplantarla, el brillo en los lentes se altera y se nota que hay algo raro en eso. Pero ese dato solo funciona si la víctima tiene lentes. El aspecto del vello facial es poco creíble, poco natural. Hay mucho parpadeo en la imagen sustituida. Y el color de los labios es fuera de lugar. Pareciera como que se corrió el labial, ¿verdad? Y los movimientos son poco realistas. Aquí del movimiento y de cómo evitar también los deepfakes, hay un caso de una señora que fue primera dama de Costa Rica, que ella, no decía el nombre por aquello de que esto se preste para una mala interpretación, pero ella, desde que era primera dama o esposa del candidato, antes de ser presidente, ella tenía la costumbre de que hablaba moviendo la cabeza en forma de derecha-izquierda. Entonces la gente le solía decir de que parece una muñeca descompuesta, que la cabeza le oscila. Eso que en algún momento fue un motivo de broma, básicamente es una de las formas de evitar ese tipo de cosas. Estar ahí como oscilando, moviéndose o ese tipo de cosas que a la hora de un deepfake o algo así alteraría completamente porque no hay una secuencia lógica en el movimiento. También en el caso de ¿cómo le explico? De los errores o de este tipo de cosas, para eso los verificadores de identidad, también conocidos como ID, U o B, son fáciles de engañar. Imagínense ustedes, hablamos de un algoritmo para verificar que un documento, imagen o voz o vídeo es falso. Pero resulta que estos verificadores también son fáciles de engañar porque tienen, por ejemplo, se suministran datos falsos. En el caso del banco, por ejemplo, se suministran los datos de la persona y el verificador no puede saber que a quien lo está suministrando no es la persona correcta. O se obtienen los datos del dark web y entonces se reemplazan y se montan en la estafa. O, por ejemplo, este tipo de biométrica facial. Si alguien vio la fábula de Los Increíbles de hace unos años en Disney, hay un personaje que se llama Edna que lleva a la señora increíble a su bodega de seguridad y la señora le hacen el escaneo de ojos, el escaneo de voz, el escaneo facial, el escaneo de manos. Y el sistema detecta que hay otra persona y se alerta, entonces le dice invitada, entonces el sistema se apaga. Ese tipo de situaciones básicamente es lo que ha dado lugar en algunas películas a usar escenas en donde, por ejemplo, se ve un frasco de vidrio con globos oculares.
Y el malo de la película dice, aquí está cómo fue que yo entré al banco. Es decir, al que tenía el password o el registro, lo agarraron, lo mataron, le sacaron los ojos y llevaron los ojos y los expusieron al lector de óptico y le hizo la paz. También las huellas. Se ve películas donde les cortan los dedos a la persona o la mano y lo llevan al escáner biométrico para ver cuál es la huella que está positivo. Esto que en las películas se ve como una escena un poco dark, o un poco, ¿cómo se llama? Espera un momento que me apareció aquí una cosa, es que estos aquí está. ¿Cómo se llama? Tan lúgubre, tan oscuro, lo que sea, está dando lugar a que incluso ahora los sensores biométricos tienen hasta registro de temperatura y pulso. Porque lo que parece fantasía o algo oscuro en una película se da en la realidad, pero eso no se dice, eso no sale a la luz pública. Entonces llevan la mano y entonces si la escanean y no tiene, aunque sea la huella correcta, no tiene pulso, no tiene la temperatura corporal adecuada, el sistema no lo registra. De hecho, creo que fue en Brasil hace unos meses o semanas que sorprendieron a una señora que llevó al tío al banco para hacerlo firmar una deuda y resulta que el tío estaba muerto. Entonces, si eso lo hizo la señora con el tío muerto en una silla de ruedas, pues imagínense lo que les estoy diciendo que aparece en las películas, pero que también es de la vida real. Incluso en algunas películas se ve donde de los protagonistas alcanzan a la víctima, bueno, perdón, a uno de los malos, le quitan el teléfono y como está bloqueado, entonces ahí delante de la película, como parte de las escenas, le agarran la mano, desbloquea el teléfono y ahí pueden ver quién fue el último que habló, llamó y ya desbloqueado, hacen lo que quieren. Regresando a los deepfakes, básicamente, tanto en la ciencia política como a nivel comercial, tiene los lados buenos y los lados malos. Por ejemplo, el tema de la comunicación, se puede hacer mejor comunicación, se puede seleccionar mejor los mensajes para el público meta, cuáles son las mejores palabras para hablarle al público meta, la adaptación o ese tipo de cosas, gestionar con los algoritmos como cierta predicción de qué podría pasar con este público meta si utilizo esto, cómo podrían responder. Pero aquí hay una situación y es que toda esta tecnología requiere de seres humanos para programarla. Si el software no está bien preparado, de nada sirve. Y si me permiten un ejemplo, mi papá es ingeniero civil especializado en estructuras antisísmicas. Y luego un colega de él contrató a otro colega que trajo de alguna parte del mundo un software para diseñar estructuras antisísmicas. El intermediario dijo, voy a construir un edificio, mira, haceme los planos con tu programa. Una vez que todo estaba hecho, llamó a mi papá y le dijo, mira, Carlos, por favor, revísame estos datos para este edificio. Mi papá se sentó, los revisó y le dijo, ¿este edificio ya lo construyeron o está en obra gris o está en planos? No, está en planos, todavía no se ha hecho. Ah, bueno, qué dicha, porque si lo construyen así como está calculado, se cae. El programa existe, pero si el programador, quien le suministra los datos, no sabe cómo se diseña una estructura, se cae. De nada sirve que digamos, el Excel calcule todo si las fórmulas están mal hechas. ¿Qué más les puedo decir así en esta primera ronda? Lo de la voz, como les dije, es un tema bastante peligroso, pero volviendo a los pros y contras, tenemos el caso de la comunicación, que en el caso de la comunicación, pues también, así como se puede imitar una voz que no existe, también los algoritmos permiten mejorar la comunicación con el público meta, no importa que sean electores, votantes, simpatizantes o consumidores. Y básicamente,
Déjeme ver si se me escapó algo. Ah, bueno, en el caso de la inteligencia artificial por medio del Internet, se hace, digamos, una cara, una fachada, un maquillaje frente al consumidor, frente al usuario. Y esta inteligencia puede ser institucional, pero también puede ser una percepción del entorno, que es lo que se está tratando de vender con la idea de las smart cities, que también tiene su trampa. Eso sería un tema para otra oportunidad, ¿verdad? De cómo están haciendo caballos de Troya con estos objetivos. Y básicamente, en el septiembre 8 del 2020, The Guardian, el periódico de Inglaterra, pidió a un GPT-3 que escribiera una carta y por su propia autonomía, lo que dijo ahora el señor Loven. Y una de las frases célebres de esta carta fue: la inteligencia artificial es un cerebro sin sentimientos que hierve en ideas. Entonces, imagínense ustedes esto en manos autónomas. Recordemos que hace poco hubo un par de máquinas que tuvieron que destruir porque se lograron comenzar a comunicar con los códigos que les habían dicho y ellos mismos generaron un código en el cual se estaban comunicando y que nadie sabía quién era. Lo que hicieron fue destruir esos robots. Y así sucesivamente. Se han hecho cosas buenas, pero lamentablemente es como tener un bisturí. Así como puedo salvar una vida, alguien la puede eliminar. Entonces, para seguir el ejemplo del señor Loven, voy a dejar esto hasta aquí un momento. Mejor. Y posteriormente, si hay oportunidad, pues amplío. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, bárbaro, colegas, vamos a seguir entonces con nuestro querido Robson Pérez de Oliveira. Robson es graduado en Ciencias Sociales por la Escuela de Sociología y Política de San Pablo. Es publicista por la Universidad Mackenzie con maestría y doctorado en cursos de Ciencia Política en la Universidad Federal de Paraná. Tiene apenas 36 años, una larga carrera, vive en San Pablo y es cofundador de la startup ARW. Ya la conoceremos en el debate, a ver cómo nos puede enriquecer. Trabaja con la inteligencia artificial para el análisis de coyuntura política. Robson, gracias por venir, por estar con nosotros y queremos escucharte. Adelante. Perfeito, eu estou compartilhando a minha tela, todos conseguem vê-la? Eu imagino que sim. Se ve perfecto. Maravilha. Primeiramente, gostaria de pedir desculpas por estar nessa roda e não poder falar o idioma corrente de todos, né? Isso é um lapso, digamos assim, do brasileiro no geral, que talvez saiba falar mais inglês, mas não sabe falar espanhol ainda, apesar de estar num local onde todos falam espanhol. Então, eu vou falar de uma forma mais pausada, porque eu acho que é o melhor que eu posso fazer com a linguagem universal, é tentar falar de forma mais pausada para que todos possam entender. A apresentação está em espanhol. Existe um recurso aqui no Zoom para a legenda. Não funciona tão bem, a inteligência artificial do Zoom não é tão inteligente, mas talvez possa ajudar um pouco. Hoje eu vou falar um pouquinho de política e inteligência artificial, um pouco mais no sentido dos desafios que eu presenciei no Brasil agora recentemente, na última eleição, em 2024, que foi eleições nas cidades, eleições municipais em mais de 5 mil municípios em todo o país, e estávamos com algumas expectativas aqui no Brasil, que eu acho que são expectativas que vocês também devem ter interesse, porque eu acho que é um problema que compartilhamos aqui na região. Então, para iniciar, eu já gostaria de deixar uma pergunta para tentar responder aqui no final da minha fala. A inteligência artificial é de fato um perigo? Será que temos
informações concretas para falar realmente que ela é um perigo nesse atual momento, quero trazer um pouco desse debate para a mesa hoje. Bom, vamos lá. Falar um pouquinho da agenda, não vou tomar mais do que 15 minutos aqui, qualquer coisa me interrompam, mas de forma geral, eu gostaria de trazer um pouco do conceito de deepfake, falar um pouco das eleições da Argentina que ocorreram agora em 2023, porque ela foi importante para a atual conjuntura brasileira, falar um pouco da justiça eleitoral brasileira nesse sentido de combate às fake news, de regulação das plataformas digitais e também da inteligência artificial para o combate à desinformação, e falar um pouco das eleições deste ano, que acabaram, que aliás estão ainda ocorrendo em alguns municípios, porque aqui no Brasil são só 105, 130 cidades, não lembro exatamente, que tem segundo turno. São cidades que têm mais de 200 mil eleitores. Então, nos outros quase 5 mil municípios restantes, nós temos somente um turno. Então, em grande medida, as eleições já ocorreram no Brasil. A gente vai ter agora, neste domingo, um desfecho, digamos assim. E depois fazer um balanço final. Bom, voltando aqui a me apresentar, mas já foi feito isso, eu sou sociólogo pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, sou publicitário também, trabalho em todas as eleições com comunicação política, coordenando campanhas, coordenando áreas de comunicação, a função de um marqueteiro. Não moro em São Paulo, mas, graças a Deus, vim para um lugar mais tranquilo, que é Curitiba, aqui no estado do Paraná, onde reside a Universidade Federal do Paraná, e estou aqui hoje terminando meu doutorado em ciência política. Eu sou cofundador de uma startup de ciência política. Para nós latino-americanos, eu vou falar algo que talvez possa parecer estranho, mas o parlamento brasileiro, apesar de todos os escândalos e todas as crises, ele é referência no mundo na transparência, por incrível que possa parecer. Todas as decisões, todas as movimentações, tudo que o parlamentar faz é registrado eletronicamente. Todo o processo legislativo é registrado eletronicamente. E esses dados são públicos. Então, isso nos permite criar empresas no Brasil e tecnologias envolvendo inteligência artificial para usar esses dados e conseguir, a partir desses dados, fazer mapa de stakeholders, que no caso chamamos aqui os parlamentares, para saber preferências, inclusive fazer predição de votação. Por exemplo, a inteligência artificial que eu criei com os meus sócios na RW conseguiu prever com 80% de assertibilidade, quase uma vacina, a votação da reforma tributária que ocorreu recentemente aqui no Brasil. Então, isso não é mágica, isso é inteligência artificial e uso de dados públicos. Então, hoje eu venho trabalhando também do ponto de vista do setor privado nesse projeto. Antes da gente começar o debate, vamos fazer uma pergunta. O que é deepfake? Acho importante a gente saber o que é isso exatamente. Do ponto de vista do senso comum, a gente vai tratar deepfake como um tipo de conteúdo. Um conteúdo manipulado, um conteúdo sofisticado, um conteúdo manipulado de forma sofisticada que permite que você não consiga ter o mínimo possível de base na realidade. Você tem alto potencial de ser enganado. Só que, ao mesmo tempo, quando você vai à internet, quando você vai falar com especialistas, não se trata de um tipo de conteúdo, mas de uma técnica. E essa técnica envolve o uso de inteligência artificial para manipular dados e conteúdos para gerar conteúdos sofisticados. Então, temos aí, dentro do conceito de deepfake, dois lados, dois polos, dois clusters. Um cluster relacionado à técnica, que aí entra inteligência artificial, um cluster relacionado ao tipo de conteúdo. Então fica a pergunta, do que de fato estamos falando?
A gente está falando de conteúdo sofisticado, conteúdo que tem potencial de influir na opinião pública, de manipular uma eleição, ou a gente está falando necessariamente de uma técnica, de uso de uma IA qualquer? Então, me parece que hoje, como tudo que é novo e é vanguarda, há uma crise conceitual a respeito disso, né? E essa crise conceitual, ela nos gera riscos, porque como o próprio embaixador falou, como a União Europeia vem fazendo, e hoje é um case, digamos assim, que parte do judiciário brasileiro vem tentando seguir, de regulação das big techs. Para você regular algo, você precisa saber o que é esse algo, do que se trata, do que estamos falando, afinal de contas. Estamos falando de pessoas que têm capacidade de produzir conteúdos sofisticados, ou estamos falando de uma técnica, ou dos dois clusters ao mesmo tempo? Então, isso não só gera risco de regulação, como ao mesmo tempo gera um risco político, porque não conseguimos saber exatamente com que estamos lutando nessa briga contra desinformação. E o impacto disso, todos nós sabemos, né? Eu não acompanho toda a política na região, no continente, mas vou pegar o exemplo de uma notícia que eu li hoje, que eu achei incrível, que os nossos irmãos aqui, os uruguaios, a notícia que foi colocada hoje no Brasil foi que a eleição lá está até sem graça, está até pacífica demais, porque não teve polarização, não tem briga, não tem discurso de ódio, não tem manipulação da informação, não tem comunicação produzida por inteligência artificial. Isso não é a realidade do Brasil, isso não é a realidade dos Estados Unidos, isso não é a realidade da maioria dos países da Europa hoje, e também não é a realidade da Argentina, até onde um pouco eu sei do nosso continente. Então, a realidade que a gente vive hoje é uma realidade de ascensão de pensamentos autoritários, de influência no processo eleitoral a partir da tecnologia e de total incapacidade da justiça e do sistema judiciário de conseguir enquadrar, penalizar esse tipo de situação. E mais, né? Porque a justiça ela só age dentro das democracias. A justiça não cria leis. Quem cria lei é o parlamento, a gente sabe disso. Então a justiça não consegue agir porque o parlamento também não consegue agir, não consegue legislar para identificar como atuar sobre esses riscos, né? Os impactos podem ser devastadores, né? A gente acompanhou aqui no Brasil de forma muito dramática os ataques à Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, o Judiciário e o Congresso. Isso foi ao vivo, em vivo, mostrado nas redes sociais por pessoas que hoje estão sendo julgadas por golpismo, e as plataformas permitiram que não só esses conteúdos fossem ao ar, como ao mesmo tempo fossem patrocinados, monetizados, para que ganhassem maior repercussão e maior audiência. Isso eu estou falando de fake news, de discurso de ódio. A gente está falando de um conteúdo ainda mais denso, que são as deepfakes. Então, hoje o cenário que se mostra à nossa frente é um cenário minimamente próximo ao caos, no sentido de que os poderes, as instituições têm muita dificuldade de enquadrar e de conseguir lutar contra esse processo de desinformação e de produção de conteúdo. Então, eu comecei hoje a minha apresentação com vocês fazendo a seguinte pergunta, para a gente trazer para o debate. A IA, de fato, é um risco para a política, para as eleições?
A IA, agora eu estou trazendo aqui para vocês, a deepfake, na verdade. Ela é uma técnica ou ela é um conteúdo? Como a gente trabalha com isso? Porque se ela é uma técnica, então a gente proíbe certas tecnologias. Se ela é um tipo de conteúdo, então a gente proíbe ou regula certas posturas. E aí a gente entra num problema, que se trata da liberdade de expressão. Para isso, aqui eu quis jogar um pouco do conceito, deixar um pouco no ar, subjetivo, justamente para que nós possamos seguir aqui na apresentação e no debate. Então, algo se torna muito importante na conversa de hoje. As eleições presidenciais da Argentina em 2023. Eu vou dar uma contextualizada no que foi amplamente noticiado aqui no Brasil a respeito dessa eleição. Ao menos há 3 pontos importantes que eu preciso deixar claro para vocês. E nenhum desses 3 pontos está aqui na tela. Eu vou falar agora por voz. O primeiro ponto foi que, amplamente, os analistas de política e os jornalistas brasileiros viram na eleição da Argentina que elegeu o presidente Javier Milei a seguinte questão: essa eleição é um laboratório. Essa eleição que aconteceu na Argentina. Por que ela é um laboratório? Porque ali, junto com a eleição desse ano, de 2024, a eleição da Argentina, são 2 eleições na nossa região aqui na América do Sul, de grande porte e que tem peso regional importante, que foram feitas após a emergência de forma significativa da inteligência artificial influindo na comunicação política. Então, o que se esperava? Se esperava que na Argentina nós iríamos ver um uso diferenciado da deepfake e da IA, que daria para os brasileiros a noção do que estava por vir, daria a noção do futuro. E isso, de fato, aconteceu em alguma medida, né? Então, foi amplamente noticiado, por exemplo, as imagens que ficaram absolutamente correntes, ou seja, que divulgaram, circularam muito na opinião pública argentina a respeito do atual presidente da República fazendo uso de cocaína em imagens. E isso foi colocado como algo produzido por deepfake e teve ampla repercussão. E isso assustou a classe política e a justiça brasileira. Porque já víamos de eleições muito violentas, muito polarizadas, e a gente viu nisso que aconteceu na Argentina como um sinal de que, falando português claro, como a gente diz no Brasil, vai dar merda. Aqui vai acontecer alguma coisa muito grave, porque já estão fazendo isso aqui do nosso lado. E aí a gente tem ali uma terceira questão que chamou muita atenção dos brasileiros, que, ao meu ver, e eu acho que em muitos dos meus colegas, houve uma interferência do governo brasileiro, de certa forma, na eleição, a partir do momento que o governo Lula decidiu indicar marqueteiros para fazer a campanha do candidato opositor ao Milei. Até onde eu lembro, como cientista político e quem acompanha a política no Brasil, eu não me lembro de nada parecido com os nossos vizinhos. E isso chamou a atenção da imprensa e de alguns analistas. Então, por que a eleição na Argentina é importante para o debate que eu vou trazer para vocês de deepfake? E aí eu retomo aquilo que está aqui na tela, né? Então, sabemos que ao menos 4 importantes marqueteiros brasileiros esteve na campanha do Sérgio Massa, atuando principalmente na produção de conteúdo nas redes sociais e em tendências. E isso foi uma diretriz dada pelo Palácio do Planalto,
pelo governo Lula, diretamente pelo presidente da República. E não foi só esses 4 marqueteiros. Sabemos aqui, porque eu também trabalho com campanha eleitoral no Brasil, que várias pessoas, vários brasileiros estiveram, de alguma forma, mais ou menos, presente nas campanhas, na campanha argentina de 2023. Quedan 2 minutos. Então, 2 minutos más. opa, perdão. Então a gente pegou essa referência para conseguir, a partir daí, pensar que hoje o mercado da América Latina está abrindo portas para esses profissionais da política e da comunicação brasileiros. E segundo que as semelhanças importam aqui, né? Então, o mercado eleitoral argentino ele tem importância para o mercado eleitoral brasileiro, justamente porque tem algumas similaridades importantes. Então, aqui no Brasil, a gente viu, e aí eu queria deixar para vocês aqui um alerta, a gente percebeu aqui no Brasil que a IA ela foi utilizada mais de forma a dar eficiência e produtividade às campanhas, a ajudar as campanhas a ler dados, a ajudar as campanhas a produzir conteúdo, a ajudar as campanhas a identificar tendências, e não fazer deepfake. Isso justamente por conta de um arcabouço jurídico e regulatório que foi construído aqui no Brasil nos últimos anos. Então, volta à pergunta inicial. Será que de fato é um risco? O que a gente viu aqui no Brasil é que não foi necessariamente um risco. O que a gente percebeu foram basicamente 3 coisas importantes, e aqui eu já estou finalizando a minha fala. A gente percebeu que essa eleição no Brasil de 2024, que todos imaginavam que a deepfake, a IA, por conta do caso argentino, ia virar um problema, na verdade, o que foi um problema foi uma comunicação que nós chamamos aqui de banda B, uma comunicação eleitoral não assinada, onde a gente não sabe quem é o candidato que fez essa comunicação, e é uma comunicação virulenta, violenta e de desconstrução do adversário, quase fake news. A gente chama isso de comunicação banda B. São comunicações não oficiais. Elas não podem ser oficiais porque a Justiça Eleitoral enquadra isso como propaganda negativa e multa os candidatos, mas elas são amplamente produzidas. E esse ano ela foi muito produzida, tanto pela esquerda quanto pela direita. E ela conseguiu fugir das fake news. Ou seja, os marqueteiros foram mais virulentos do que a inteligência artificial. E como eu disse para vocês aqui na segunda coluna, a inteligência artificial nas campanhas no Brasil ajudaram as campanhas, ajudou a dar eficiência e produtividade para a mão de obra, ajudou a criar condições de criação de conteúdo de forma mais qualificada. E o que eu percebo hoje como um balanço é que as deepfakes não tiveram tanta importância e tanto peso quanto a gente imaginava. O que eu posso trazer aqui do Brasil enquanto diagnóstico em relação a isso? Isso se deve muito pela atuação do judiciário, não só na regulação, como também em tentar encontrar acordos junto com as big techs para conseguir tirar do ar essas fake news e conseguir atuar de forma ativa, inclusive com educação política via mídia e meios de comunicação. Então, de forma geral, o balanço que eu dou para vocês é o seguinte: há um ano atrás estávamos com medo da deepfake. Hoje, a gente percebeu que, na verdade, quem fez mais estragos foi a boa e velha comunicação política estruturada para gerar medo e desconstruir adversários. A IA, ela conseguiu ser controlada e, inclusive, foi positiva. Ela gerou produtividade e eficiência para as campanhas. Não vou mais me alongar, peço desculpas por ter tomado tempo. Deixo aqui os meus contatos, e-mail, WhatsApp, LinkedIn. E estou aberto aí a qualquer dúvida. Ok. E é isso. Obrigado, gente. No, por favor, gracias a vos. Pasamos ahora entonces a nuestro último orador del día, porque el colega de Ecuador está sin energía, me acaba de mandar un mensajito. Nos acompaña Ricardo Quispe Barra, colega de Bolivia,
politólogo egresado de la carrera de Ciencia Política y Gestión Pública de la UNSA. Es asesor especialista en gestión cultural y miembro de la Fundación Cultural para el Desarrollo Mamani. Gracias, colega, por estar. Ricardo, te escuchamos. Tienes 15 minutos para aportar tu reflexión. Muy buenas noches. ¿Se me escucha bien, no? Perfecto. Gracias. De inicio, obviamente, agradecer al colega por esta iniciativa de ciclos que creo que son muy importantes, ¿no? Por el aporte en el conocimiento de las ciencias sociales, de la ciencia política. Yo me siento muy privilegiado de poder compartir este coloquio con grandes eminencias, hermanos de América Latina. Hablar un poco de las deepfakes es como hablar de Matrix, es como vivir prácticamente como una película donde imaginarnos ver a una persona cualquiera decir algo que nunca dijo o hacer algo que nunca hizo debe llamarnos mucho la atención. La- Estas herramientas digitales como las deepfakes, por ejemplo, que son utilizadas ya por grandes informáticos, regularmente son utilizadas con ese propósito de la manipulación de estos medios digitales para crear contenidos falsos, ¿ya? Y esto me llama a la reflexión a entender hoy en día a la imagen como un recurso de desinformación. Entonces, desde un aspecto crítico, creo que tendríamos que entender ya desde un enfoque ético, qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para poder ser nosotros los sujetos y no así los objetos de estas herramientas digitales. Poner al hombre en el centro, ¿no? Como rodeado de todas estas herramientas como el sujeto principal. Ahora bien, hay muchas debilidades respecto a este tema. Yo, por ejemplo, veo principalmente en el tema legislativo, ¿no? Eh, Antes un video era considerada o era considerado por los tribunales pues como una prueba muy, muy importante, pero vamos viendo poco a poco de que ya los árbitros de la justicia van a tener que entender un poco más de lo que significan las inteligencias artificiales para poder dar ya sus juicios objetivos y sus tomas de decisiones respecto a los casos que se les presenta. La capacidad, por ejemplo, de adaptación ética del ser humano, pienso que es muy importante con relación a lo que hoy en día ya significan las herramientas digitales que se han disparado. Pienso yo que si hablamos décadas atrás, nos pareciera algo tal vez de ciencia ficción el hecho de que hayan personas de que en un solo dispositivo tengan internet, tengan cámaras, tengan prácticamente un medio de comunicación para poderse conectar con todo el mundo, algo que hoy es real, ¿no? Y hablar, por ejemplo, de las deepfakes es hablar algo totalmente disparatado por el hecho de que yo veo imágenes que confunden y nublan prácticamente la realidad, o sea, qué es y qué no es. Mm, Respecto al tema de lo que vendría a ser las deepfakes con relación al electorado, veo mucho de que tiene un propósito claro, ¿no? De cambiar la percepción pública, de cambiar la opinión pública respecto al candidato. El desarrollo de estas AIs me llaman mucho la atención, cómo han ido madurando a tal grado de que ya pueden reproducir y clonar voces, ¿no? Y esto lo utilizan mucho a favor, obviamente, para persuadir o bien al electorado o para neutralizar al contrario, al candidato, ¿no? Quisiera puntualizar algo que creo que desde mi punto de vista yo no soy tan experto con relación al tema informático, pero sí puedo dar mi aporte con relación a la situación política en Bolivia, ¿no? Y el uso que se está dando a la inteligencia artificial
en la situación o en la coyuntura política en la que vivimos. Voy a puntualizar el tema, por ejemplo, de la organización política por el momento más importante acá en Bolivia, que es el movimiento al socialismo, ya, que actualmente está sufriendo prácticamente como un partido bicéfalo, donde hay dos cabezas. El actual presidente del país, Luis Arce Catacora, y el presidente del partido, a la cual también les representa, que en este caso sería el expresidente Evo Morales Ayma. Ambos han entrado en una disputa política muy fuerte porque se vienen ya al año las elecciones nacionales. Entonces hay una disputa por el poder. Entre medio de esta disputa por el poder existe una campaña masiva en redes sociales. Acá en Bolivia, el 2016 se creó la Dirección de Redes Sociales en Bolivia, ya manejado por el Ministerio de Comunicación. Esta, estas redes sociales en Bolivia han sido entendidas acá como los guerreros digitales. ¿Ya? Estos guerreros digitales han tenido instrucción o han sido formados por la empresa mexicana Neurona, que estaba aquí en Bolivia desde el 2015 al 2018, pero que tenían un principio. El principio era netamente hablar mal del adversario. ¿Ya? Bajo este enfoque, hay un medio de comunicación muy importante acá en Bolivia, que es el medio de comunicación Herbol. Hizo un estudio respecto a las cuentas que se han ido creando acá en Bolivia con el objetivo justamente político de desprestigiar al candidato, tanto del ala arcista como del ala evista. Entonces, encuentran una cosa de 50 cuentas de importancia por la cantidad de seguidores que estos tenían, donde hacen un análisis y encuentran que de todas estas cuentas, 41 incitaban a realizar las deepfakes, ¿ya? De todas estas, eh, las que yo podría resaltar como casos que han generado mucha controversia acá en Bolivia, ha sido, por ejemplo, el año pasado, el 2023, un caso donde el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sale en un video hablando eh, en contra de su líder político, Evo Morales, ¿no? Indicando de que él es alguien que está buscando desprestigiarlo porque no quiere nuevos líderes acá en Bolivia o jóvenes líderes. Esto ha generado mucha controversia porque dentro del partido de gobierno podría decir que hay un caudillismo muy fuerte donde no se puede hablar mucho en contra del principal, ¿no? El líder político del movimiento al socialismo. También hubo un caso conflictivo que ha generado, por ejemplo, acá eh, a un inicio un poco de molestia en la sociedad, es cuando aparecieron videos, ¿no? Audios principalmente, haciéndolo hablar al presidente Arce Catacora, indicando de que no hay plata, ya no hay plata y de que ya no se iba a cancelar los bonos sociales. Acá en Bolivia hay muchos bonos sociales, desde lo que vendría a ser la renta dignidad, bono Juancito Pinto y bono Juana Zurdo y etcétera, ¿no? Son prácticamente varios bonos que ya la sociedad se ha hecho dependiente de todo ello. El hecho de que haya salido una noticia, una fake news, en este caso un video, una, una deepfake, ha generado de que la sociedad se confunda. Esto me llama mucho la atención por el hecho de que esto genera caos, genera no solamente un caos social, sino también un caos económico. Eh, Bolivia ya al siguiente año, en agosto, vivimos las elecciones nacionales rumbo al bicentenario y estoy seguro de que van a salir nuevamente muchos de estos materiales que de seguro pues van a tener ese principio, ese principio de desprestigiar al contrario, de neutralizar obviamente al candidato contrario. Según un estudio, por ejemplo, que me parece muy interesante puntualizar acá, es de que en Bolivia recién se ha hecho un censo. Somos un poco más de 12 millones de habitantes, ¿ya?
donde 9 millones son usuarios que manejan Internet. Pero lo interesante también es de que se conectan a Internet más de 13 millones. Estamos hablando del 109% ya con relación a la población que tenemos, pero que activos son 7.5 millones de bolivianos que estamos realmente activos en las redes sociales. Estamos hablando de un 60% de la población que está constantemente relacionada con las principales redes sociales que se manejan, ¿no? WhatsApp, TikTok, Facebook y Twitter. Algo que me parece también muy importante es el tema de cómo se va a regularizar el tema de este tipo de información que se presenta en las redes sociales. Recientemente, la empresa Meta, que es la empresa que maneja a las principales redes sociales, ha anulado cuentas acá en Bolivia, más de 1.000 cuentas falsas que hacían este tipo de producción, ¿no? Producción de deepfakes, fake news y empezaban a clonar voces, por ejemplo, para desprestigiar, obviamente, a diferentes autoridades políticas aquí en Bolivia, lo que me parece muy interesante. Tengo entendido también de que estas empresas que están manejando estas redes sociales, las principales en todo el mundo, tienen el propósito de controlar y de identificar cuáles vienen a ser producto de inteligencia artificial a través de un parche, no directamente que le ponen en el video que diga esto es producido o una AI indicando de que es la producción de un video a través de una herramienta artificial. Considero de que algo que ha sido muy importante en la sociedad, no solamente acá en Bolivia, pienso en el mundo, ha sido de que la gente se inmerso más en las redes sociales eh, por un ciclo que hemos vivido, el ciclo trágico de la pandemia, ¿no? Donde hemos visto la necesidad del uso de las redes sociales para estar conectados entre todos nosotros. Acá en Bolivia, por ejemplo, como un dato, entre el 2018 y el 2019 habían como mm, usuarios activos entre 5.5 millones de usuarios activos en el Internet. En la pandemia, a partir del 2019, el 2020, ha crecido de una manera exorbitante. Estamos hablando del más del 28% que ha ingresado a las redes sociales, lo que se considera como un 7.7 millones de usuarios activos en Bolivia. Lo que me llama a entender de que toda esta situación, todo este panorama en el que vivimos, como digo, es como prácticamente de película. A veces es como que me llama a entender, no sé si han visto una película que es de Contracara, donde actúa Nicolas Cage y John Travolta, y donde el oficial decide adoptar el rostro de la otra persona con fines investigativos y todo ello. Pero ¿qué genera todo eso? Genera confusión y genera caos. Entonces, si no sabemos manejar de la manera correcta, si no entendemos bien cómo regular y proteger el desarrollo de estas inteligencias artificiales, posiblemente puedan provocar eso dentro de todo nuestro conglomerado social. Un propósito que tal vez nosotros no buscamos, pero que es muy pasible a que suceda, ¿no? Conflicto, caos. Pero lo importante también entrar a las reflexiones de cómo regulamos, cómo protegemos el desarrollo de las inteligencias artificiales sin frenar la innovación, porque pienso de que también el hecho de que nosotros esperemos o esperamos más producción respecto a la inteligencia artificial, porque pueden ser muy productivas como herramientas que pueden ayudar tanto en el sistema de salud, en el sistema, por ejemplo, de información, en el tema de la seguridad alimentaria y otros puntos más importantes. Es importante entender cómo podemos regular, cómo podemos legislar. En una de las exposiciones que me llamó mucho la atención es de que se entienda esto, de que se tiene que haber una legislación a nivel mundial, ¿no?
acá en Bolivia hubieron intentos así de políticos que hablaban y que indicaban de que vamos a limitar, vamos a normar el uso de las redes sociales a nivel nacional, lo cual no pudieron porque prácticamente las redes sociales no tienen fronteras. No, el tema de la educación me parece que es hoy en día ya fundamental incluir dentro de la currícula el tema de la inteligencia artificial, del uso y del impacto que ésta pueda tener en la sociedad, ¿no? Salir ya del tema, por ejemplo, de la educación tradicional y ver temas de educaciones alternativas que incluyan y que vean como una realidad todo esto. Ya para finalizar, pienso yo de que no hay que temer mucho al tema de las inteligencias artificiales, ya que son herramientas con gran potencial, pero mucho depende del ser humano hacerlas, hacer producciones que realmente beneficien, ¿no?, a la humanidad. Gracias, Ricardo. Bueno, con esto terminamos una primera ronda de opiniones. Yo quería dar un puntapié al debate con algún eje común, decirles algunas cosas que se me ocurren. Hay un libro bastante viejo ya que se llama Homo Videns, ¿no? Del hombre que piensa al hombre que ve, de Giovanni Sartori, clásico de del estudio de la opinión pública de los 90. Giovanni Sartori, como todos conocemos, un politólogo de raza, un clásico, nos advertía acerca de el cambio cultural que estaba implicando la cultura, el reemplazo de una cultura letrada, argumentada, leída, a una cultura de la imagen. Y en una de sus frases más impactantes nos enseñó, decía Sartori, nada de lo importante en ciencias sociales puede ser visto. Nada de lo importante en ciencias sociales puede ser visto. No puede ser vista a través de una imagen la pobreza, la libertad, la explotación, la emancipación. Ninguna del herramental teórico con el que pensamos la sociedad puede ser traducido mecánicamente a ninguna imagen. Entonces uno le pregunta a nuestros alumnos, ¿cuál sería la imagen de la libertad? ¿Es un hombre saliendo de una cárcel? No. ¿Es un hombre gritando con una bandera, libertad? No. El concepto está completamente alejado de cualquier imagen. Y eso nos decía Sartori de que el pensamiento complejo, que el razonamiento abstracto, denso, que requería la democracia, necesitaba de la argumentación, la racionalidad y la letra, no la imagen. La imagen nos iba a provocar un socavón, un vaciamiento del pensamiento racional en el seno de la democracia. Y un aspecto de esa sentencia tuvo razón, ¿no es cierto? Desaparecieron los argumentos. Ustedes saben muy bien que no se puede construir en redes sociales un discurso de 45 minutos. No existe más esa posibilidad de ir articulando razones para fundamentar una posición política. El grueso de la comunicación política se reduce, se acorta, dirían los marketineros, no más de un minuto, no más de un minuto y medio, encontrar la frase justa, sintetizar un concepto, tal vez tengas suerte de que alguien te escuche, ¿no? No te pases del minuto. Eso se ha instalado con mucha fuerza en los años anteriores, se ha reducido, ha desaparecido lo que conocíamos en América Latina como las plataformas, aquellas doctrinas que obligaban a los candidatos a escribir qué se iba a postular, qué cosas iban a hacer, y entonces se escribían y editaban librillos o publicaciones con las plataformas de gobierno que potencialmente se llevarían adelante. Existían los diarios partidarios, las fundaciones con debates y formación de cuadros políticos, existía la deliberación. Bueno, todo eso se acabó antes de la inteligencia artificial, se acabó y se reemplazó por una cultura, digamos, de la imagen rápida, ¿no? Todo lo que ya sabemos. Ahora se agrega una nueva tecnología a ese mar de fondo, o unas nuevas tecnologías, hablemos en plural.
yo quería manifestar una crítica o un contrapunto con dos de mis colegas acerca de si era posible o no detectar fallos. Uno de los colegas dijo, bueno, tenemos todavía posibilidades de detectar errores, de detectar suciedades, de advertir defectos, toda la razón del mundo, pero lo tenemos hoy, en octubre del 2024. En 8 o 10 meses esto va a ser imposible, porque la perfección en los detalles hace que los clones humanos o humanoides van a ser completamente indistinguibles. Es decir, que vamos a un mundo, en menos de un año, 2 años como mucho, por decir algo, vamos a un mundo donde cualquier operador político con escasos recursos dispondrá de programas sencillos para crear realidades ficcionales indistinguibles de las realidades materiales. Vamos a un mundo de multiplicación de audios, de videos y de producciones gráficas completamente indistinguibles entre real y ficcional. Quiero además agregar que al teléfono se le va a sumar muy pronto, tal vez un poco más adelante, los anteojos, ¿no? Junto al teléfono vamos a un mundo donde, por lo menos en una primera etapa, inmensas capas de clase media van a tener anteojos inteligentes donde la realidad virtual va a operar y va a reforzar esto que estamos teniendo ya en la pantalla de la notebook o del celular. Celular más anteojos inteligentes en una burbuja donde lo real y lo ficcional son indistinguibles. Ese es el escenario que para mí se encuentra en las próximas elecciones de 2 años, 3 años, 4. La próxima sociedad política se encuentra en este mundo. Tal vez en 40 meses, 30 meses, 2 años, no, no mucho, no más. Si por lo tanto tenemos un mundo de la imagen y tenemos un mundo de creaciones donde no podemos distinguir, no, pero ustedes podrán decirme, no, José María, va a haber programas sofisticados que en una guerra armamentística entre programas que fabrican fake news y programas o deepfakes, o vamos a hablar de montajes ficcionales, porque van a tener muchos formatos. Estos montajes ficcionales técnicamente van a poder ser descifrados, sí, pero escúchenme una cosa, nosotros no tenemos una sociedad ni unas instituciones donde podamos apelar a evaluaciones técnicas con programas sofisticados para ver qué video, qué audio que está circulando en mi celular, en el del otro, va a poder ser real o no. Ese esfuerzo podrá ser de las instituciones, podrá ser de algunos expertos para casos importantes, porque si yo empiezo a producir materiales, 4, 5, 6 cosas por día, ¿qué operativo técnico va a poder descubrir en este océano de mentiras cuál es verdad y cuál es mentira? Entonces ahí nos vamos a encontrar con la impotencia del Estado, de los organismos de control electorales, de los partidos, para poder frenar una marea de ficciones, como está pasando hoy con los trolls. Los trolls son una marea indetenible. No, pero yo puedo detectar que el troll 1, 2 y 3 es falso y que está participando con mala fe y que está intoxicando el escenario. Sí, sí, puedo detectar, pero me voy focalizando en estos 3, nacen 7. Y cierro estos 7 y nacen 20. Y se multiplican a la N. Entonces yo diría lo siguiente como contrapunto. Primero eso, no creo en la posibilidad de que tengamos defensas técnicas a nivel popular en los próximos 20 meses. Creo que esa batalla la tenemos perdida. Como la batalla, la lucha contra los trolls o con la batalla contra la lucha contra los discursos de odio en las redes, creo que esa batalla está perdida. Que el escenario es tóxico inexorablemente, al menos en un corto plazo. Primer contrapunto. El segundo contrapunto, que me gustaría saber su opinión, es del colega de Brasil que dice las deepfake no mostraron efectos, no hubo un impacto electoral, esto se probó. Sí, pero estamos
evaluando una tecnología que recién nace. Es decir, el impacto en la sociedad que va a tener la clonación de voz y el manejo del rumor. Y en el manejo del rumor, porque la clonación de voz infiltrado en los grupos de WhatsApp de cercanía va a ser un desastre en la sociedad política que viene. El rumor, todos sabemos que es mucho más poderoso que un comunicado oficial. El rumor que llega con un audio de 2 minutos inventando una conversación, como decían ahí. Bueno, entonces, les pregunto, supongamos que yo tenga razón, solo supongamos que nos encontramos con un escenario donde lo real y lo falso se transforman en indistinguibles, donde ambos conviven masivamente en una sociedad, como dice nuestro amigo Ricardo, 100% metido en esa burbuja. ¿Cómo, qué le va a pasar al debate público, a la campaña electoral y a la democracia? La pregunta es esta: si esto fuera así, ¿vamos a una sociedad completamente escéptica que, como estrategia de defensa ante la disquisición de lo real y lo falso, no creo en nada, me sumerjo en una burbuja de identidad que me protege de pares, que va a llevar a una sociedad totalmente polarizada entre burbujas? ¿Cómo ven ese futuro próximo, 20 meses, 30 meses en adelante, y la difusión de estas tecnologías? El que quiera, tire su primera opinión. ¿Quién se anima? Vamos. John. Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Estamos apenas en el inicio de un cambio que es fundamental, es un cambio dramático a lo mejor, y ya es muy tarde estamos muy detrás de la pelota. Es muy tarde para iniciar un proceso global de reglamento que se necesita, pero no hay proceso y no hay perspectiva de un proceso global. Hace un año y medio, 1,000 investigadores americanos hicieron un apelo a una pausa del desarrollo de la AI. Para estas razones que acabas de decir, que se estaba perdiendo el control y quedó en la nada. Y aquí estamos. Algunas de las prácticas que ustedes han señalado estarían prohibidas en la Unión Europea, que repito, tiene un reglamento imperfecto, que también las grandes empresas, Google, Microsoft, todas tienen oficinas muy grandes en Bruselas, como es de ahí que salen los reglamentos que hay. En California están introduciendo un reglamento también. Como no hay un reglamento nacional en Estados Unidos, están trabajando sobre un reglamento en California. Pero es una versión basada en la europea, pero un poco más floja, ¿no? Y como son sede de todas las empresas grandes. Por supuesto que las mismas empresas tienen mucha influencia. Entonces bueno, es difícil de ser optimista en este cambio. Hace 10, 15 años se creía mucho más en la globalización, se creía mucho más en el desarrollo técnico también,
pensábamos un poco ingenuamente que las redes sociales habrían un espacio democrático, que iban a cambiar también las dictaduras, las sociedades autoritarias, pero hemos visto que a lo mejor las fuerzas han trabajado al revés, ¿no? Que han intoxicado los ámbitos sociales, han creado burbujas donde cada uno de nosotros vivimos en realidades construidas. Gracias, Jonas. Luis, Gracias. una reflexión tuya, por favor. Listo, gracias. Bueno, de lo que han dicho los compañeros y colegas, he tomado algunas notas y, como dicen popularmente, no sé por dónde empezar. Porque, por ejemplo, lo que dice el compañero Ricardo Quispe, eso, digamos, hace 12 años se trató de hacer en Costa Rica con el cuento bajo el título de ley para castigar los delitos informáticos. Pero resulta que al leer la ley, y perdónenme la inmodestia, cuando yo leí la ley, alerté por medio de Facebook a mis conocidos que lo que realmente había que leer entre líneas. Y la ley era un caballo de Troya para crear lo que posteriormente se le llamó a eso ley Mordaza. Porque incluso decía uno de los artículos que quien criticaba al gobierno iba para la cárcel. Es decir, el preámbulo de una dictadura, ¿verdad? Legalmente instituido. Entonces, por ahí sí hay una situación de que hay que leer con calma y buena gramática para poder hacer una ley de estas. Algo que dijo el señor Loven que me llamó la atención es el tema de la Unión Europea que está legislando sobre el tema de la inteligencia artificial. Me parece cierto, importante, lo del tema de la privacidad y el uso de los datos, y como el ejemplo de materia militar, cómo se va a tener acceso a algo tan privado. Acabamos de verlo con el caso de que se fugaron unas páginas de un documento que Israel había entregado al Departamento de Estado de los Estados Unidos y que incluso se filtraron e incluso se publicaron en una red social. Ahora imagínense el tema de qué compro, qué vendo, dónde guardo mis armas. En Costa Rica no tenemos ejército, pero el tema es el mismo. Hasta dónde la privacidad prevalece sobre el acceso del Estado. Y lo que me llamó la atención es porque, por ejemplo, hace poco, bueno, no sé cuántas veces, pero hace poco el gobierno francés detuvo al fundador de Telegram, porque el fundador de Telegram puso que su red social es para favorecer la opinión pública, la libertad de expresión, etcétera, etcétera, y lo apresaron por decir que estaba obstruyendo información de los usuarios. Entonces tuvieron que llegar como una negociación, como diciendo, la información de los usuarios es privada, pero vamos a dar acceso a aquellos casos con cierta, digamos, profundidad de duda. De los temas que mencionaron hace un momento, quería mencionar que, digamos, tenemos el caso de que, como diría usted, cada vez, lo mencioné hace un rato, el tema de los algoritmos, el de desarrollo, el de verificación. Pero es cierto que el de desarrollo puede ir superando el de verificación y el otro va detrás. Pero el tema es que vamos a llegar a un momento en que entonces cualquier persona va a decir lo que le place y después va a decir, no, es que mi voz fue modificada, es que yo no dije eso. No, lo ven con la amante o una situación muy comprometedora. No, eso fue modificado con inteligencia artificial. Entonces, también las trae el otro peligro, el otro extremo. Ya no es el de profanar o alterar la imagen de una persona, sino que la persona que es culpable va a decir, no, mire, lo captaron en una cámara en una calle de Londres matando a alguien y después decir, no, fue alterada esa imagen, yo no soy. Entonces ahí viene otro tema, ¿verdad? El tema, como mencionó el señor Robson y ahora que lo mencionaba el señor Quispe, lo de segmentar la comunicación electoral en tiempo real, eso ya tenemos tiempo con el Big Data, ¿verdad? Que está uno contabulando
La diferencia es que la inteligencia artificial me permite procesar la información en tiempo real. No demora minutos ni días. Segundo, el tema de los rasgos de personalidad. Hace un momento mencionabas el caso de las lentes. Bueno, esta semana se anunció unos lentes que leen el estado emocional de la persona. Si está feliz, si está triste, lo que sea. Si uno ya ha llevado, bueno, yo fui instructor hace más de 20 años de programación neurolingüística y le enseñaba a mis alumnos cómo detectar una persona en función para el tema de ventas o ese tipo de cosas. Pero entonces ahora vienen lentes, que entonces escaneo a la persona y el lente me dice si la persona está triste, enojada, desinteresada o lo que sea, ¿verdad? Y incluso el análisis sentimental. Entonces yo puedo ver si la persona le estoy gustando, no le estoy gustando, le caigo mal, etc. Eso en la política también sucede. Si por medio de los algoritmos puedo determinar si mi candidato es, llamémosle, impopular, le cae mal a la gente, porque es muy sincero, como pasa con nuestro señor presidente actual, el don Rodrigo Chávez, que por ser una persona transparente, directa, etc., a mucha gente le cayó mal en campaña y le sigue cayendo mal. Y no porque sea una persona déspota o inculta, no, todo lo contrario. Pero ahí ustedes saben que hay gente muy sensible a la sinceridad, ¿verdad? Otro tema por ahí es el de otro dato viejo, el de Cambridge Analytica, que también fue un caso ahí muy sonado, que es una multa de que vendieron más de 5.000 datos a ciertos grupos, o el de planificar escenarios de riesgo, que eso también se puede hacer positivamente, como dice el señor Quispe, tiene su lado positivo, pero también se puede usar para un lado negativo. ¿Qué pasa si hago tal cosa y cuál sería el escenario negativo? Hablando de caos, ahora que le dijo el señor Quispe, me acordé de un tema que sucedió hoy. Hoy me llegó la noticia. Un muchacho de 14 años que se suicidó porque se había enamorado de un algoritmo, de una imagen ficticia. Entonces, el carajillo llegó, se enamoró de una persona, una mujer, y resultó que hoy descubrió ayer que lo que él estaba enamorado era una creación de inteligencia artificial y se suicidó. Y eso lamentablemente no es tan diferente. Antes de la conferencia o de la reunión mencionamos el caso de Ecuador. Yo que estoy dando seguimiento al caso ecuatoriano, en un canal que se llama Ecuavisa, ha estado presentando todos los días 2, 3, 4 casos de cómo los apagones han afectado la parte psicológica, emocional de las personas, no solo la parte empresarial, porque uno de los efectos es, ¿me irán a despedir? ¿Seré despedido porque la empresa no puede producir? Bueno, ya mencioné esto y además, como ya hablaron de los trolls y los bots, no voy a mencionarlo, pero sí quiero mencionar algo que por donde empezó el compañero Loven, que es el tema del señor Harari. Él comenzó mencionando que el señor Harari mencionaba la capacidad de hablar se ha disminuido. Bueno, si eso lo juntamos con la burla o el comentario de que ahora cada vez los teléfonos son más inteligentes, pero los usuarios son menos inteligentes, por no decir otra expresión, resulta que uno también lo ve yo hace 30 años empecé a ser profesor y yo he visto cómo en los 30 años ha caído completamente el nivel cultural, el nivel de procesamiento lógico. Es una cosa terrible. Incluso se hacen hasta memes de cómo era antes y cómo es ahora. Antes era calcule el área de un rectángulo irregular, luego 10 años después calcule el área de un rectángulo, 10 años después decía el área del rectángulo es, y las 4 opciones eran un nombre de un cantante, un nombre de un actor, un nombre de un partido de fútbol, de un equipo de fútbol, y 600. Entonces ya de una vez era la respuesta. Y por último, ahora ya en estos momentos ponen el mismo rectángulo y dicen, coloré el rectángulo, del color que usted quiera. Eso es como ha decaído el nivel de inteligencia. Si a eso lo juntamos con lo que hablamos inicialmente,
Vean, les voy a contar algo y aquí en términos académicos, intelectuales, si uno menciona la palabra idiota, usualmente se utiliza como un sinónimo ofensivo. En el mejor de los casos se califica como una condición psiquiátrica de una persona, que la persona es idiota por esto, esto y esto y esto. Pero si nos vamos al origen de la palabra idiota, idiota era en Grecia aquellas personas que no participaban de la actividad pública, de la actividad política, lo que hoy llamamos el abstencionismo. Todos los que, no, no, yo no me meto en política, no, 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 yo no me meto en esas cosas. Eso, en la Grecia antigua, a esas personas se le llamaba idiota. Y como era idiota, se le decía, ¿sabe qué? Usted como no participa, no opine. Porque usted no sabe nada, porque usted no se pone la, como decimos actualmente, no se pone la camiseta de la actividad política, el proselitismo, bla, bla, bla. Eso en la Grecia antigua se le llamaba idiota. Entonces, si traemos el término griego de idiota con la situación de la decadencia intelectual de las personas y con la inteligencia artificial, de nada sirve tener un montón de pistas para detectar cuando es un vídeo, un audio o una foto trucada, sino que la gente no procesa. La gente se deja ir por lo que dice, ah, es que lo vi en tal medio. Y ahí tenemos que echarle otro, es un tema para otro programa sobre la complicidad del periodismo actual en el tema de la desinformación. Y ya por último, para ir de lo que mencionaron, entonces, uno de los problemas que tiene la inteligencia artificial es el tema de que estas herramientas pueden acelerar o ralentizar un vídeo, un audio, pueden cambiar los audios, entonces ponen a la persona a decir lo que no dijo, y cambiar los nombres de los archivos para dar a entender algo que es nefasto. Entonces, estos verificadores, como mencioné hace un rato, pues hey, tienen que ir compitiendo con la capacidad de los algoritmos que modifican esta información. Y esto, pues lamentablemente hay mucho más que hablar, pero por razones de tiempo no se puede. Y es la necesidad de estar vigilantes y de estar educados, porque así como pueden poner a una persona en una situación inexistente, el otro extremo, como lo dije hace un momento, es que la persona en una situación real va a decir, no, mire, eso fue, me trucaron con inteligencia artificial y ese no soy yo. ¿Ok? Gracias, Luis. Ricardo, una última reflexión, 2 minutos y vamos cerrando. Perfecto. Bueno, algo que me llama mucho la atención, ¿no? Es lo que dije hace un momento, hacer de la imagen como un recurso de la desinformación. Y esto nos lleva prácticamente a la desconfianza, ¿no? Es como entender, digamos, a la duda metódica, dudar de todo aquello que no sea cierto, ¿no? Y yo pienso que esto va a tener un impacto muy importante en el tema de los procesos electorales. Cuando uno tiene desconocimientos respecto a de que si este candidato hizo o no hizo algo, posiblemente llegue a la abstención del voto. Eso sucede acá en Bolivia, por ejemplo, con relación a las elecciones judiciales, donde no se conoce muy bien, por ejemplo, a todos los candidatos para jueces, para tribunales. Entonces la gente se abstiene y vota nulo o simplemente no vota. Entonces el nivel de participación efectiva, ¿no? En votos reales se hace menos del 50%. Es un impacto que espero no suceda, pero que es prácticamente casi un hecho si esto sigue así, ¿no? Y con respecto a lo que dice también, ¿no? El colega Luis de Quesada, que es cierto, acá en Bolivia se vive prácticamente una parodia justamente con los dos personajes que hablaban, ¿no? Tanto del expresidente Evo Morales y del presidente Luis Arce Catacora, cuando inician un juicio culpándolo al expresidente de tener delitos, ¿no? De estupro, de haber tenido relaciones con menores de edad. Entonces, eh, del otro lado sale en defensa y lo acusan al presidente de que también él ha tenido relaciones
con otra persona, donde incluso él se vestía de taxista y hacía todo un teatro. Incluso la chica se anima y dice, tengo audios y tengo videos. O sea, con una manera así bien segura, donde muchos ya vamos entendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que va a resultar? Va a resultar una producción de deepfakes que va a generar más confusión en la población. Eh, Pienso que ahora nosotros somos los creadores, ¿no? Estas herramientas, pienso, como dicen, ya existían, ya lo utilizan o ya lo utilizaban las grandes industrias en el cine, pero ahora se han convertido en aplicaciones y lo tenemos en nuestras manos, en nuestros celulares. Nosotros somos los creadores ya prácticamente de los contenidos, de poder alterar o no alterar imágenes, videos. Me inmerso mucho en el tema de la educación y la conciencia ética, ¿no? Del ciudadano, que creo que es un proceso a largo plazo. Eso. Gracias. Gracias, Ricardo. Robson, Tierra Azul. José, eu gostaria de falar alguma coisa. José, talvez eu discorde de você. E aí eu vou tentar organizar as palavras aqui. Imagem. A gente sempre na política vendeu uma imagem. Eu acho que isso não mudou. Então, quando a gente decide quando a gente percebe que o marketing é importante para a política e o marketing vem da venda de produto no capitalismo para gerar uma ideia de que você vai ser recompensado pela compra de um produto. Ou seja, o marqueteiro está criando uma imagem na sua cabeça de que você vai sair satisfeito comprando um iPod, um iPhone ou um carro. Na política acontece da mesma forma, e sempre aconteceu assim. No manifesto fascista do Mussolini está lá a imagem do que ele queria de mundo, essa imagem não deu certo. Hitler a mesma coisa, Stalin a mesma coisa, Perón a mesma coisa, Getúlio Vargas a mesma coisa, Milei, Bolsonaro e Lula a mesma coisa. Trump é a mesma coisa. Ou seja, a imagem continua e sempre foi algo extremamente importante. O que eu acho que mudou hoje é a forma de como se comunica isso. A comunicação ela está rápida, ela está cortada, ela é segmentada, ela é de consumo rápido. Não tem mais como você fazer um discurso a estilo de Fidel Castro de 1h30, onde a população aplaude. Hoje você precisa ser conciso, objetivo em 1 minuto. E eu acho que isso é só uma mudança da cognição e da forma como a população vê a comunicação. E eu acho que isso não tem retorno. Eu acho que isso é a grande novidade do nosso tempo junto com a mudança climática. É uma mudança de cognição, é uma mudança de consumir informação. E eu acho que isso não tem nada a ver, e aí eu acho que eu discordo de você, com a crise da plataforma política. A crise, ao meu ver, das plataformas políticas, ela está relacionada à crise dos partidos políticos. As grandes democracias do mundo hoje têm uma dificuldade muito grande nos partidos, não consegue falar a linguagem do povo, e é por isso que os extremismos e os outsiders estão cada vez mais poderosos. Então, a questão relacionada à plataforma política dos partidos, não, ao meu ver, não está relacionada com a crise da imagem e do discurso rápido. Ela está relacionada porque os partidos que a gente viu crescer no século XX não estão mais funcionando. Então, se você pega hoje, eu trabalho com lobby e pressão política aqui no Brasil. Se você pega hoje o Parlamento Europeu em Bruxelas, a maior parte das reivindicações e das pressões para fazer políticas públicas vem de organizações não governamentais, não vem dos partidos. As organizações não governamentais, as ONGs, hoje têm mais influência na mudança da política pública no âmbito da União Europeia do que os partidos políticos. Cresceu mais as organizações civis. Então, ou seja, você percebe a plataforma, a crise da plataforma? Eu acho que é isso. Ao meu ver, talvez se tivéssemos uma máquina do tempo e pudéssemos voltar ao início do século passado, na ascensão do autoritarismo totalitário do século passado, de 100 anos atrás,
talvez o nosso colega estaria em crise que nem a gente hoje. Eles estavam no âmbito da ascensão da comunicação de massa, do rádio, da TV, uma nova forma de comunicação, uma nova forma de dominação, uma nova forma de plataforma política, uma nova forma de imagem. Eu acho que a gente está nesse mundo agora mais acelerado, e é um mundo curto, é um mundo pequeno. Então, qual que eu acho que é a solução que me parece que o mundo democrático está tentando dar para isso? Porque não se esqueça que a China já resolveu isso, né? O mundo autoritário e ditatorial resolveu isso. Vai lá, proíbe redes sociais, controla a opinião pública, não tem problema de fake news nem deepfake. Agora, para o mundo democrático, isso é um problema, porque a gente está lidando com liberdade de expressão. Então, qual que, para mim, é a solução para essa nova gramática? É você ter um âmbito de regulação das tecnologias, e isso envolve um debate profundo nas instituições democráticas, que envolve parlamento e judiciário. O Brasil está na ponta de lança disso com Alexandre de Moraes, que virou alvo de ataque do Elon Musk. A União Europeia também está tentando fazer isso de forma pioneira também. Os Estados Unidos estão patinando. Mas você percebe que hoje a grande questão é vamos regular e pôr limites, um novo tipo, talvez, de liberdade de expressão para as democracias. Então, eu acho que, primeiro, passa pela regulação e pelo debate democrático dentro das instituições. E educação. Então, alguns educadores aqui no Brasil pegam muito exemplo, Jonas, da Finlândia, que hoje tem no seu programa de ensino nas escolas como você lê informação das redes sociais, como você consome isso para manter a democracia. Então, eu acho que falta aqui para a gente, na América Latina, um local tão desigual e tão propensos a rupturas democráticas institucionais, é a gente tentar abraçar essa nova gramática. Com o quê? Democracia judicial, e também com o legislativo atuando e debatendo, e com educação. Educar a população para esse novo tipo de consumo de informação política. Ok. Bueno, FUDEPA desde la Patagonia Argentina quiere agradecer a Ricardo Quispe en Bolivia, a Jonas Loven en Suecia, a Robson Pérez en San Pablo, a Luis de Quesada en Costa Rica y también a Diego Jadán en Ecuador, que nos hayan acompañado en 15 días. Seguimos recolectando opiniones de pensadores y de colegas de Panamá, de República Dominicana, chilenos y de otros lugares que seguimos sumando a esta colección de reflexiones sobre los desafíos que tiene la democracia y la inteligencia artificial. Antes de fin de año estará la compilación y los invito a todos a difundirla y a ofrecerla al debate en sus propios ámbitos. Seguimos en contactos, amigos, gracias en nombre de FUDEPA y como siempre a disposición. Que la pasen lindo. Chao, hasta pronto. Allá, adiós, adiós. Adiós. Chao, adiós.